Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es la clase teórica número 3, denominada envolvente, dentro de la materia Sistemas de Representación Geométrica, en la cátedra Lombardi, dentro de la carrera de Arquitectura, en FADU UBA. Hoy intentaremos con esta charla adentrarnos un poco en el problema de cómo establecer un sistema para, de referencia para el pasaje de una forma volumétrica, un volumen, a un plano de dos dimensiones. A partir de esta teórica y de la clase de hoy, en el taller, comenzamos la segunda unidad temática de este curso. En el primer cuatrimestre este curso tiene dos unidades temáticas. Esta última tiene que ver con el problema del volumen y en particular con lo que nos toca conversar hoy sobre el desarrollo de la superficie, las cualidades como del plegado y del desplegado, y cómo vamos hacia la construcción de una maqueta de esta interpretación del volumen que estamos llevando adelante a partir de los dibujos que ya hicimos en los trabajos prácticos anteriores. Bien, veremos a continuación una serie de materiales para intentar responder o ilustrar cómo pensar el pasaje de este problema de una forma compleja o una superficie a un plano, ¿no? El primer material que vamos a ver es un poco de la obra de Christo y Jean-Claude, esta pareja de artistas, que tienen una obra muy extensa, pero nos enfocaremos como en particular en una serie de producciones puntuales que veremos a continuación. Uno de los trabajos de Christo y Jean-Claude tenía que ver con cómo tomar un objeto, en este caso supongamos un objeto de la naturaleza cuya forma podríamos a priori decir que es indefinida, eh, y cómo generar una lectura de esa forma, cómo delimitarla, cómo traducirla a, supongamos, algo un poco más regular. Eh, Parte de esta operación que ellos hacen en esta obra que se llama Wrapped Trees es envolver unos árboles en un parque con una tela de nylon, algo más bien plástica, con una serie de cualidades muy particulares, pero fundamentalmente lo que nos interesa de esta operación es que frente al objeto que tiene una forma, la copa del árbol, que tiene una forma más bien indefinida, aparece esta superficie, esta manta, esta tela que envuelve el objeto y que además necesita eh, de una serie de elementos como son estas cuerdas, ¿no? Para poder fijar esta tela al árbol, a la copa del árbol y poder configurar como su forma de tener la forma del objeto. Y esta operación nos introduce como en una lectura de la forma de la copa de este árbol que claramente no existía previo a la operación, pero fundamentalmente la transforma, o podemos decir que la traduce la copa del árbol en esta figura ahora definida por esta tela tensada o envolviendo efectivamente la copa del árbol. Y el problema de estos elementos que además necesitamos para poder fijar la tela a la copa del árbol, también dan cuenta de su forma, ¿no? Estas cuerdas que necesitamos como en algunos momentos para ajustar la posición de la tela, de alguna manera son testigo de cómo es la forma, o cómo podríamos traducir la forma de esta copa a esta envolvente ahora hecha de tela. Lo interesante de esta operación es que es muy sistemática, digo, siempre se opera de la misma manera, pero reconoce las cualidades particulares de cada uno de los árboles que envuelve, ¿no? Porque además cada una de las copas es diferente, entonces con esta operación que se repite obtenemos también una serie de figuras o formas diferentes, también dependiendo de cuánto
más o menos apretemos estas cuerdas que efectivamente fijan la tela a la copa del árbol. En particular, también la tela tenía como esta transparencia según cómo le daba la luz o no, que volvía como, bueno, pues nos dejaba ver de alguna manera como el esqueleto de esa forma, ¿no? Nos dejaba ver aquello que estaba como sosteniendo la tela, que eran las copas de estos árboles. Entonces, como decíamos recién, bueno, dependiendo de cómo le da la luz, podemos ver más o menos en transparencia estos elementos, pero fundamentalmente lo que es relevante para nosotros es cómo esta operación de contornear la tela va ayudándonos a definir de manera progresiva la forma de esta copa. Fundamentalmente, entender que con esta operación podemos describir muchos elementos que son o que tienen formas variables o diferentes. Vemos nuevamente como el efecto de esta operación, también ahora ya no a contraluz, sino más bien cuando la luz le da, entonces el volumen cobra presencia a través de la interacción de las luces y sombras y de los reflejos propios de la tela. Entonces, parte del trabajo de Christophe y Jean-Claude era preguntarse, bueno, cómo se vería o cómo podríamos traducir un objeto existente en el mundo, ya sea un elemento muy pequeño, un elemento de la naturaleza como un árbol, o acá ampliando un poco la escala, pensando en un monumento, por ejemplo, cómo podemos traducir este objeto que ya existe a este volumen envuelto en esta tela blanca, ¿no? Entonces, algo que ellos hacían mucho, que vimos en un par de láminas atrás, tenía que ver también con prefigurar de alguna manera cómo sería envolver este objeto a partir de dibujos, ¿no? Lo que vemos a la izquierda en la imagen son una serie de ensayos sobre cómo sería contornear este elemento, este monumento que tiene una forma muy variable, digo, estática, pero muy variable, desde la figura hasta el pedestal y el apoyo sobre la calle, ¿no? Entonces hay una serie de ensayos que podemos casi como llamar cómo contornear esta figura, ¿no? Como dónde debería yo poner la tela o dónde debería poner la cuerda en realidad para poder fijar lo más posible la tela a la figura de este objeto. Entonces hacen esta operación, ¿no? De, bueno, empezar a envolver estos monumentos. Lo que es interesante de esta operación, fundamentalmente, es que la observación sobre dónde efectivamente tiene que, tiene que o debería o podría pasar la cuerda, ¿no? Digo, el momento donde la cuerda tensa es el momento en el que vemos como las aristas marcadas de ese volumen que compone el objeto que estamos estudiando, ¿no? Casi como que el momento de decir por dónde pasa la cuerda es el momento, bueno, de ajustar la mirada respecto de que ahí hay algún tipo de información del objeto que estamos estudiando que se pone en evidencia, que se revela a partir de esta operación. Entonces ellos continúan con esta obsesión de alguna manera en su trabajo de envolver cosas, ¿no? Y amplían la escala, por ejemplo, y empiezan a hacer ensayos de cómo sería, en este caso, si tuviéramos que, o si quisiéramos, envolver el Arco de Triunfo en París, Francia, ¿no? Pero de vuelta, en estas previsualizaciones que ellos hacían, estas especulaciones, en estas aproximaciones sucesivas hacia la operación, vemos nuevamente como esta operación de cómo reconocer el comportamiento de la envolvente de aquello que queremos estudiar y cómo operar sobre ello para dar cuenta efectivamente de cuáles son las aristas que más salen, dónde están los cambios de sentido, las inflexiones dentro de esta envolvente, ¿no? Cómo registrarlas, cómo pasar una cuerda que apriete en ese lugar y que dé cuenta de que hay algo que cambia de sentido en el plano, que se inclina, ¿no? Que cuando le dé la luz también vamos a obtener también ese efecto, ¿no? Como a partir de la luz y la sombra, y vamos a ver revelado de alguna manera este volumen nuevo a partir de aquello que estamos estudiando. Entonces van en un camino como de ampliar cada vez más la escala de esta operación.
En un momento comienzan a hacer una serie de ensayos, esto arranca más o menos en 1970, sobre envolver un edificio muy muy grande. Este edificio es el Reichstag, que es el Parlamento alemán, y empiezan a hacer, como decíamos recién, esta serie de dibujos, esta serie de aproximaciones, como vemos que en el dibujo hay una foto y hay unas anotaciones de cada cuánto están las pilastras, que probablemente tengan medidas, ¿no? De qué altura tiene el basamento, qué altura tienen los aventanamientos, la posición de las cornisas, cuánto sale o no eh, la cornisa respecto del plano de las pilastras, una serie de anotaciones sobre la medida de esas cosas, la posición en el espacio, si está muy arriba, si está muy abajo, cuánta tela voy a necesitar efectivamente para poder envolver este edificio tan grande, y una serie de dibujos, ahora vemos en el dibujo de más arriba, que empiezan también a reconocer, bueno, por dónde podría pasar este contorneado, ¿no? Esta cuerda, dónde debería atar esta tela para registrar nuevamente estos puntos de inflexión, estos cambios en la envolvente de este gran edificio. Y a medida que ellos vuelven a pasar y a pasar nuevamente por este estudio, siguen estudiando este problema de cómo contornear este edificio, cómo construir esa envolvente, cómo definir por dónde pasa la cuerda, cuánta tela necesito, los dibujos se vuelven cada vez más precisos también. Las anotaciones ya tienen medidas, ya vamos como delineando de alguna manera cómo es esa envolvente, cómo es esa volumetría a partir de ese edificio que queremos estudiar. Aparecen nuevos documentos como un corte del edificio con medidas precisas, vemos el perfil posible de cómo se configura toda la envolvente del edificio original, ¿no? Entonces, estas anotaciones, estas especulaciones, se aproximan cada vez más a una definición más precisa de cómo debería ser esa operación sobre el edificio. Efectivamente, luego de mucha gestión, si vemos cuando arrancó el proyecto es en el 71, lograron en 1995 efectivamente construir esta obra, es decir, envolver el Parlamento alemán en estos kilómetros y kilómetros de tela. Entonces vemos nuevamente, ahora sí, ya no con una especulación, sino más bien con una ejecución de la obra, cómo esta tela envuelve el Parlamento y cómo fundamentalmente, además del pliegue propio de la tela, que configura la lectura como de la envolvente, vemos particularmente los momentos donde las aristas cambian de sentido, se pliegan, las cornisas se marcan, estos volúmenes que salen por encima del volumen principal del edificio también quedan marcados por la tensión de la tela, ¿no? Y a la vez nuevamente esta cuerda contorneando la tela para fijarla lo más posible al edificio y producir estas salientes, digo, marcar un poco más estas protuberancias o esto que sale por fuera del plano, eh, de manera como muy específica, ¿no? Se vuelve fundamental la operación del contorneado en este caso para definir este volumen. Cerca también, bueno, además en la operación está como muy claro que la tela, la cuerda, perdón, aparece solamente en la horizontal, dejando como la textura de la tela marcando más bien el problema de la verticalidad. Entonces logramos llegar como a describir o a construir una descripción posible de la envolvente de este lugar, de este edificio, que no es ya la original del edificio, es una interpretación a partir de esta operación hecha con la tela, pero bueno, que da cuenta de una interpretación posible de cómo traducir el caso que estaban estudiando a este nuevo objeto, a este nuevo volumen hecho de tela, ¿no? Entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué sucede si quisiéramos hacer el camino inverso, ¿no? Si tuviéramos un elemento que es muy complejo, cuya forma es muy compleja, y quisiéramos eh, traducir esa información, es decir, pasar de la superficie al plano, ¿no? Pasar como de esta superficie compleja en el espacio, definida en el espacio como es la definición
matemática de la superficie, a un plano, que es algo que tiene únicamente dos dimensiones. Para hacer esta operación nos valemos particularmente de la geometría y puntualmente en este caso de los sistemas de proyecciones. Tomemos por ejemplo cómo traducir la forma de una esfera a un plano. Cómo traducir algo que tiene un volumen a un dibujo plano. Vemos por ejemplo en este dibujo tres tipos de proyecciones, ¿no? Una proyección cilíndrica que lo que hace es envolver a esta esfera con un plano cilíndrico en contacto con la esfera en el ecuador, que es esa línea más oscura que se ve, casi horizontal. O supongamos que la superficie a la cual queremos proyectar esta esfera es un cono, entonces tenemos una proyección cónica, cuyo punto de contacto está más bien por encima del ecuador, más cerca del polo. O bien podemos pensar en cómo traducir la superficie de la esfera a un plano cuyo punto de contacto con la esfera está en el polo, como vemos en el dibujo de la derecha. Estas son tres formas de traducir la superficie de la esfera a un plano. Como vemos en el dibujo de abajo, cada una de estas proyecciones da como resultado un tipo de dibujo diferente. Todas son la proyección de la esfera sobre un plano, pero bueno, depende de la posición de este plano, cómo es efectivamente el resultado de esa proyección. Este problema está abordado ampliamente en la proyección cartográfica o proyección geográfica, que es un sistema de representación gráfico que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana, ¿no? Un poco el problema que vimos recién. Pero bueno, para resolver este problema hay mucha gente estudió efectivamente cómo resolver este problema o propuso diferentes formas de traducir nuevamente la forma de la Tierra, que es muy parecida a una esfera, a una superficie plana. Entonces lo que vemos acá son una serie de ensayos respecto de cómo hacer esta traducción. Pero fundamentalmente estas operaciones presentan un problema. ¿Por qué son relevantes estas operaciones? Bueno, primero porque es necesario tener un mapa mediante el cual poder navegar la Tierra, sobre todo cuando no existía Internet, ni las herramientas que tenemos ahora. Entonces uno viajaba, supongamos hace cientos de años, viajaba por el mar con un mapa en papel, ¿no? Con un documento que nos tenía que permitir de alguna manera poder trasladarnos a través de la Tierra, ya sea a través del mar o del agua o a través de la Tierra, para llegar de un punto a otro. Entonces necesitamos, para poder trazar un camino, para poder establecer cómo pasar de un lugar al otro, también es bueno tener medidas, tener como un sistema de referencias claro respecto de cómo trazar ese camino entre dos puntos. Entonces lo que decíamos de este sistema de proyecciones, digo, todas estas opciones que vimos antes, es que también cada una de estas operaciones o estas propuestas conlleva un problema, que es el problema de la deformación de la información, ¿no? Si vemos efectivamente en estos dibujos, no siempre en cada uno de ellos vemos que la proporción de la masa terrestre respecto del agua no es siempre igual. Por ejemplo, dependiendo del tipo de proyección, hay algunas que se enfocan en que sea mucho más precisa la proyección o la medida de la masa terrestre respecto del agua. Entonces el agua nos queda, por ejemplo, o deformada o nos quedan puntos del mapa sin conectar. Por ejemplo, si uno pensara en cómo desplegar esta superficie curva en un plano, como si fuera aplastándolo en gajos, que es un poco lo que vemos en los dibujos de la derecha, vamos a ver que hay lugares en los cuales no podríamos establecer un camino directo entre Sudáfrica, por ejemplo, y América, o entre Sudáfrica y Oceanía, o entre Oceanía o Australia y eh, Latinoamérica, ¿no? Digo, hay como unos lugares en los cuales no hay información. Entonces, esto se suple de diferentes maneras, pero lo que hay que tener en cuenta es que cada uno de estos sistemas de proyección conlleva un problema de deformación de la información. O, por ejemplo, en el dibujo del medio a la derecha, vemos que al cortar como en gajos la superficie de la esfera terrestre,
también los continentes nos quedan cortados. Entonces tenemos la masa terrestre separada en, en estos dos planos, ¿no? No hay continuidad entre esos planos. Vemos entonces también como parte de estos ensayos este tipo de dibujos que intentan nuevamente hacer esta operación, ¿no? Tomar el plano curvo, la superficie curva de la Tierra y convertirla en un plano. A través de, supongamos en el dibujo de arriba, una serie de gajos y en el de abajo una serie de triángulos equiláteros o más o menos equiláteros que intentan convertir nuevamente esta operación de desplegar la superficie en un plano. Vemos también que cada una de estas dos operaciones vuelve a tener como estos mismos problemas que hablamos recién, sobre cómo efectivamente poner en valor un tipo de información respecto de otra. Volver más continua la masa terrestre en ciertos lugares, por ejemplo en el dibujo de abajo vemos que el continente americano y África están continuos, son continuos entre sí, o están todos en un mismo plano, pero Asia, por ejemplo, y Europa están partidos, ¿no? O en el plano de arriba vemos que efectivamente ninguno de los continentes está en su totalidad continuo, ¿no? Todos están atravesados por estos vacíos entre gajos. Entonces, ese es un problema que surge de estas proyecciones y que, dependiendo del tipo de proyecciones, ataca mejor uno u otro o resuelve mejor uno u otro problema. Entonces nos encontramos con que el bueno de Buckminster-Fuller, alrededor del año 1946, 43, 46, diseña un sistema para resolver este problema, ¿no? Él diseña nuevamente, como mucha gente que estaba pensando en cómo traducir efectivamente el problema de la superficie de la Tierra, como vemos arriba a la derecha en las dos imágenes que tenemos el globo terráqueo. Bueno, cómo traducir esa información en una superficie plana, continua o lo más continua posible, ¿no? Sin perder información o perdiendo el menor grado de información posible, es decir, que la deformación de la información sea la menor posible. Entonces, nuestro amigo Fuller nos propone una solución. Lo que él propone es, primero, construir o apelar a una forma de un sólido platónico que es el icosaedro regular, que es un poliedro compuesto por 20 triángulos iguales, equiláteros, todos iguales entre sí, y que se asemeja bastante a la esfera, digo, está bastante próximo a la forma de la esfera. Entonces lo que él nos propone es proyectar la forma del icosaedro en la esfera, que es lo que podemos ver en la segunda columna vertical de izquierda a derecha. Entonces él propone un sistema de cómo hacer esta traducción, de cómo pasar de vuelta la información que se configura en la envolvente de esta esfera a un poliedro de caras planas. Lo que él propone es trazar desde el centro de la esfera una serie de proyecciones en los vértices del poliedro para después, o sea, conformando primero esta serie de arcos que vemos como en el segundo dibujo, esa serie de arcos que conforman o coinciden con las caras del poliedro, para luego desplegar esos arcos en rectas y construir una cara plana. De esta forma, uno podría traducir la forma curva a una forma plana, es decir, a un plano, triangular en este caso, con una deformación muy poca. O sea, la mayor parte de la deformación se encontraría en el centro de este triángulo, que es donde tenemos como la curva es mayor respecto de la cara del poliedro. Pero bien, lo que nos interesa de este sistema es que construye entonces un sistema de proyección que traslada todos los datos de la esfera de la Tierra, o de una esfera, en este caso la Tierra, a un plano, efectivamente a un plano triangular
con el cual después podemos conformar este icosaedro. También Fuller hace una serie de ensayos en los que no solamente trabaja con el icosaedro, sino con el cubo octaedro, que es básicamente otro sólido platónico regular, compuesto de dos caras cuadradas, conformadas por cuadrados, y el resto son triángulos también equiláteros, que es a partir de la forma del cubo octaedro se obtiene a partir de un cubo y de cortar las aristas en diagonal, conformando esta figura. Ahora bien, nuevamente el sistema de proporción, perdón, el sistema de traducción de la información de la esfera a esta serie o a este elemento, a este sólido platónico de caras planas, es la misma. Es básicamente proyectar las aristas del cubo octaedro en la esfera y luego estirar esas caras obteniendo esta superficie plana y continua. Entonces, acá lo que nos interesa fundamentalmente es el desarrollo como de esta noción de cómo trasladar la información de la esfera, de esto que no sabíamos efectivamente cómo organizar, a sobre todo no tanto cómo organizar, sino más bien como cómo desplegar la superficie curva. Bueno, lo que hacemos, o lo que propone Fuller en realidad, es traducir la información de la esfera a un elemento plano, a una superficie plana, y que como está conformada por una serie de triángulos equiláteros, entendemos que hay una serie de relaciones entre caras de este sólido platónico, de esta superficie, que mantienen una relación constante, es decir, siempre mantienen una relación por arista y su dimensión no cambia, no varía, por lo tanto uno podría como configurar esto de varias maneras, ahora ya veremos cómo. A tal punto que Fuller, bueno, lo que vimos en la imagen anterior era la patente de este sistema, es decir, Fuller patenta este sistema y empieza a construir estos mapas que eran bastante didácticos. Venían en una revista, en la cual uno compraba la revista, venía este desplegable y venían hasta con una serie de instrucciones sobre cómo armar el mapa, ¿no? Uno podía cortar cada una de las piezas de esta superficie y configurar, ir vinculándolas por caras y finalmente configurar este mapa mundi hecho de caras planas, algunas triangulares y un par cuadradas en este caso. Entonces podía armar este objeto que era este mapa mundi a partir del cubo octaedro. Entonces vemos que la forma de construir efectivamente este mapa mundi y sobre todo la técnica, ¿no? De pensar que las piezas vienen como elementos sueltos que hay que vincular, nos da una serie de opciones, es decir, no hay una forma totalmente determinada sobre cómo deberíamos vincular estas piezas, sino que más bien uno puede construir esa relación, ¿no? Sabemos que efectivamente al final vamos, si vinculamos todas las piezas bien, vamos a obtener este mapa mundi, este cubo octaedro, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que nos presenta como interesante este sistema de piezas sueltas y que tenemos que empezar a vincular de alguna manera, es que efectivamente la manera de vincularlos puede variar y a la vez tener como algún tipo de lectura particular. En este caso, si vamos, por ejemplo, a ver estas cuatro configuraciones, digo, estas cuatro configuraciones se dan a partir de la misma cantidad de piezas, pero puestas en diferentes lugares. Es decir, las relaciones se mantienen porque, como dijimos antes, este polígono regular mantiene la relación entre la medida del cuadrado o de la arista del cuadrado y la medida de la arista del triángulo. Por lo tanto, esas relaciones siempre se mantienen, siempre sabemos que se van a unir, pero la posición de las piezas es intercambiable gracias a esto. Entonces, por ejemplo, podemos ver que arriba a la izquierda tenemos un mapa que se dice Imperio del Japón. Esto quiere decir que este mapa en particular está organizado a partir de pensar que tal vez, ¿qué pasa si empiezo desde Japón, desde tomando Japón como el centro de mi mapa y yo pudiera pensar en organizar las piezas desde ese lugar? Entonces da una configuración que es esta que estamos viendo, donde la masa de agua en torno a Japón es bastante continua y podemos ver o pensar cómo era la imagen del el Japón en su época imperial, cuando intentaba efectivamente empezar a conquistar las costas
próximas a la superficie de su isla, ¿no? O por ejemplo en el mapa que está a la izquierda abajo, vemos que se llama Mundo Mercator. ¿Y por qué? O sobre todo, ¿qué podemos reconocer de esta configuración? Bueno, lo interesante es que vemos remarcado en blanco una línea que dice Ecuador. Por lo tanto, lo que podemos ver en esta configuración es que la línea del Ecuador, tal como la conocemos, está de manera continua en toda la superficie de nuestra superficie desplegada, yendo como de izquierda a derecha, de un extremo a otro de la superficie. Y así, por ejemplo, el mapa superior a la derecha, que se llama Imperio Británico, tiene que ver con cómo se posicionaban o cuáles eran las porciones de tierra de las colonias británicas se configuraron. O, por ejemplo, si vemos el mapa de abajo a la derecha que se llama Heartland, tiene que ver con cómo en la época, sí, también antiguamente, cuando uno tenía que conquistar territorio, bueno, cómo hay ciertas formas de vincularse, atravesar la masa terrestre para efectivamente tomar posición de ciertos lugares estratégicos para pensar en una política de expansión, como si no fuera nuevamente como un imperio, pero más asociado como a problemas de la antigüedad. Pero fundamentalmente lo que nos interesa atender es que dada la configuración de este sistema, uno puede variar las formas de organización, es decir, cómo vincula efectivamente estas caras previo a nuevamente construir o a finalmente construir esta superficie del cubo-octaedro o este mapa mundi. De la misma manera, por ejemplo, esta es la misma proyección y podemos ver cómo, en este caso, el de la izquierda, por ejemplo, es un mapa que atiende a construir o intentar construir que en la mayoría de las piezas, es decir, en esta superficie que estamos construyendo, se entienda o se pueda leer la masa terrestre como lo más continua posible, ¿no? Uno puede establecer o casi podría recorrer en sentido vertical, de abajo hacia arriba, la masa terrestre siguiendo, por ejemplo, desde Latinoamérica a Norteamérica y conectándose con Asia hasta llegar a África, como casi entendiendo que esa masa terrestre es continua en un sentido. O como podemos ver en el otro mapa, el mapa de la derecha, como también la misma cantidad de piezas o la misma configuración, la misma determinación de las piezas nos permite otra configuración posible respecto de cómo organizar el mapa, un poco más parecido a como lo conocemos, separando las Américas de África y Asia y Oceanía en un extremo y en otro extremo la Antártida. Ahora bien, dijimos al principio que Fuller había trabajado con dos tipos de formas geométricas. Una era el cuoctaedro, que es lo que vimos recién, y luego el icosaedro, que también responde al mismo principio, y fundamentalmente la diferencia está en que el icosaedro es una superficie conformada por 20 triángulos equiláteros, todos regulares. Entonces Fuller finalmente desarrolla este sistema que aparentemente es el más preciso a la hora de traducir la información del globo terráqueo o de la Tierra o de la superficie de la Tierra a esta superficie plana. Y nuevamente presenta esta capacidad de convertirse como en una serie de piezas que podemos combinar de manera diferente dependiendo de cómo determinemos las relaciones entre las partes que conforman esta superficie, ¿no? Si pensamos la superficie como la totalidad de las piezas. Entonces, nuevamente, como decíamos recién, o como vimos anteriormente, podemos pensar en estos mapas que describen, y esto es lo que nos interesa, cualidades diferentes. Por ejemplo, yendo de arriba hacia abajo, el primer mapa vuelve a atender como este problema de volver o tratar de vincular en una superficie continua, plana, toda la masa terrestre, ¿no? Yendo desde la Antártida, o sea, yendo de derecha a izquierda, desde la Antártida, pasando por América y conectándose luego con
Asia, África y Australia como izquierdo. Entonces podríamos configurar un tipo de superficie que lo que pone en evidencia es la relación de la masa terrestre que constituye la Tierra. O al contrario, con las mismas piezas, con la misma disposición, es decir, la configuración no cambia en cuanto a la información que tiene cada pieza, lo que sí varía es cómo se vinculan, cómo se organizan, cómo se ponen en relación. Entonces vemos que en el mapa del medio, por ejemplo, ahora lo que sí podemos ver es la masa del agua, la masa de los mares, eh, tratando de construir una superficie lo más continua posible. Es decir, nos encontramos con que las piezas o las masas terrestres están partidas y lo que es continuo efectivamente en este caso es la masa de agua. Esto de vuelta como con las mismas piezas pero configuradas de manera diferente. Y el dibujo, el último dibujo es muy parecido al de arriba, o es prácticamente el mismo, nada más que con la misma información que el del medio. O sea, introduce como el problema de la topografía como información. Entonces, bien, lo que nos interesa fundamentalmente del problema que construye Fuller es cómo establece no solamente un sistema de traducción de un tipo de superficie esférica a una plana, sino más bien cómo la cualidad de esta superficie plana nos permite pensar en configuraciones variables, es decir, esta cantidad de planos finito que conforma nuestra superficie, o en este caso la superficie de nuestro sólido, asociada a que tiene la traducción de una información que viene de otro lado, en este caso la esfera de la Tierra. Pero bueno, leyendo que estos planos ya no son planos abstractos, sino que contienen información, podemos poner esa información en relación de maneras diversas. Podemos construir varias, por lo menos, formas de poner esos elementos en relación, a partir de cómo configuramos las caras y cómo las vinculamos, ¿no? Ahora bien, entonces decimos que dentro de las cualidades de lo que determinamos como superficie al principio, que es como este conjunto finito o infinito de planos, según como lo miremos, también encontramos que hay diferentes tipos de superficies. En particular, ahora nos vamos a detener en las cualidades de la superficie que llamamos desarrollable, es decir, lo que nos interesa, como vimos recién, es cómo volver esta superficie como algo continuo, más o menos continuo, ¿no? Entonces podemos decir que las superficies desarrollables son casos especiales, o es un caso especial de las superficies regladas, que mediante deformaciones que no alteran las distancias entre sus puntos, pueden ser transformadas en un fragmento plano. Por ejemplo, el cono, el cilindro y el propio plano son desarrollables, mientras que el hiperboloide no lo es. Para que una superficie sea desarrollable, es condición necesaria y suficiente que pueda ser construida con un trozo de papel, sin arrugarlo. Bien, entonces, lo que nos interesa como cualidad de la superficie es su capacidad de convertirse en un plano que podamos desarrollar, que nos permita como, bueno, efectivamente construir este plano continuo. Ahora bien, para esto, para ilustrar un poco este problema, vamos a pensar ya no tanto como en la abstracción del problema de la relación entre la superficie de la Tierra y un sólido platónico, sino vamos a pensar o decir algunas cosas respecto de un proyecto de arquitectura en este caso, cómo este problema de la continuidad de la superficie aparece o lo podemos leer en un caso de arquitectura. En particular, este caso es la Casa de la Música en la ciudad de Porto, en Portugal, del año 2005, construida por Rem Koolhaas y Ellen Van Loon. Y la oficina de OMA, claramente. Entonces, bien, lo que nos interesa entonces es pensar, aplicado al problema de ya más bien de la arquitectura, vamos a pensar a la superficie asociado con el problema de la envolvente, ¿no? De cómo efectivamente definir esto que llamamos la envolvente de un proyecto. En este caso en particular,
El proyecto se sitúa, como veíamos en la foto anterior, próximo a una plaza en la ciudad de Porto y hace una serie de operaciones que tienen que ver con cómo disponer una serie de salas de concierto y otras más de ensayos y actividades, diferentes tipos de actividades, en un volumen que en apariencia es bastante continuo o compacto, ¿no? Uno puede entender rápidamente que este proyecto se conforma como un volumen más o menos variable, dependiendo también de cómo o desde dónde uno se aproxime y lo vea, pero siempre reconoce que esto pareciera que es un elemento que está, que es más o menos continuo en cuanto a su delimitación, y empiezan a aparecer una serie de condiciones respecto de cómo se define esta envolvente, muy claramente determinadas por su materialidad y por también las condiciones respecto de cómo y en qué momento miramos esta obra, ¿no? No es lo mismo cuando la vemos efectivamente de día y vemos cómo la luz refleja en estas caras de hormigón y cómo no vemos en gran parte lo que sucede dentro por el mismo efecto del reflejo de la luz en las caras donde hay vidrio, respecto de ver el mismo edificio pero de noche, cuando esta situación de alguna manera se invierte y aquello que no podíamos, que es transparente pero que de día no podíamos ver, bueno, de noche se evidencia la cualidad de la transparencia y de cómo el proyecto intenta establecer algún tipo de relación entre el interior del proyecto y la ciudad o el exterior. Entonces decíamos recién que efectivamente este proyecto alberga en su configuración una serie de salas, entre ellas esta sala como de conciertos muy grande, pero que tiene como particularidad que en sus extremos tiene como estos grandes paneles o paños de vidrio que vuelven en algún punto o establecen una relación entre interior y exterior a partir de que si estas, eh, si estas cortinas que vemos en la foto están abiertas, uno puede incorporar a la ciudad como parte del paisaje, como parte de la escenografía de esta sala. O de noche, si esas cortinas nuevamente están abiertas, uno puede ver, estando afuera del edificio, qué sucede en el interior. Nos establece una relación como de conexión visual entre interior y exterior del proyecto. Vemos entonces cómo, por ejemplo, en la configuración de la planta, se reconoce este gran volumen central como vacío, ¿no? Que en sus extremos tiene estos paramentos de vidrio, estableciendo esta relación que vimos recién entre interior y exterior, y como a su vez hay una línea negra que podemos reconocer como la envolvente material de hormigón, que está claramente representada en la maqueta que vemos a la izquierda. Pero lo que notamos es que esta envolvente lo que intenta hacer, o podemos especular que intenta hacer, es como de alguna manera articular dentro de ese volumen una serie de elementos, ¿no? Por ejemplo, la gran sala, una sala más pequeña que está puesta como en diagonal, o como vemos en el corte, también el vacío de la gran sala con los elementos necesarios para, o las escaleras y las rampas para acceder a esa sala, una especie de vacío en triple altura, ¿no? Como una serie de espacios diversos, pero todos integrados dentro de esta envolvente continua que de alguna manera como define un límite entre el proyecto y el exterior, o sea, muy claramente determinado. A su vez, vemos como en el tratamiento del interior, que podemos reconocer cómo está envolvente a partir de su cualidad material y de cómo se va efectivamente plegando esta superficie, va conformando esta superficie plegada bastante continua, ¿no? Pero atendiendo a diferenciaciones respecto de su cualidad material en torno a, sí, como vemos a la izquierda, por ejemplo, define como un gran espacio interior que está puesto en relación a la circulación de las escaleras para acceder a la gran sala, pero nos deja como entre la relación entre ese acceder o esas escaleras y la envolvente como esta
cuádruple altura, ¿no? O como vemos a la derecha, arriba, como también donde el espacio se achica un poco más y es necesario darle un poco más de escala a esa circulación, aparece otra envolvente ya no de hormigón, sino más bien de metal, que define unos cielos rasos que también se pliegan de manera conformando una superficie continua, con un tipo de materialidad que podemos llegar a vincular entre el cielo raso, la pared vertical y los escalones de esta circulación, como con ese brillo metálico que lo separan, por ejemplo, de la materialidad de la envolvente que reconocemos que es de hormigón. Entonces, como decíamos anteriormente, uno puede reconocer que este volumen es producto, por un lado, de esta serie de operaciones, ¿no? De cómo tomar tal vez un volumen definido y empezar a sustraer estos otros volúmenes que conforman la sala, el auditorio, un espacio común y demás, que son estos puntos de contacto entre interior y exterior a la vez del proyecto. Pero particularmente nos interesa atender a que uno podría entonces describir esta envolvente como una superficie continua, casi a la manera que vimos de Fuller de estos mapamundi. Uno podría pensar que en nuestro caso, o en este caso en particular de arquitectura, en la Casa de la Música, la superficie que define todas estas acciones que vimos que suceden en el interior es una superficie continua que aloja en su superficie también esta serie como que podríamos llamar esta serie de cosas que podríamos llamar accidentes, ¿no? Como estas ventanas o estos momentos de comunicación entre interior y exterior, pero sí, y particularmente nos interesa mucho, entender que esto podría entenderse o podemos leer que se comporta como una superficie extremadamente continua, ¿no? Uno puede ver que efectivamente en esta superficie desplegada, si uno se acerca a ver el dibujo, va a encontrar con que hay una serie de líneas, casi como a la manera de los meridianos y es decir, a la manera de los paralelos y meridianos en el globo terráqueo. Bueno, acá vemos que hay una trama sobre la superficie que está asociada, por ejemplo, en este caso, a un módulo de un panel de fenólico, podríamos llegar a pensar, que tiene que ver con cómo se construye esta superficie, ¿no? Porque esta superficie vimos que es de hormigón, por lo tanto el hormigón tiene una serie de problemas constructivos inherentes como a la técnica de construcción, pero como hay un esfuerzo, por lo visto, de volver esta trama de paneles lo más continua posible, ¿no? Como vemos como en las aristas, que son estas líneas que separan una cara de otra, esta trama de paneles es continua, es decir, donde un panel se encuentra atravesado por una de estas aristas y hay una porción que forma parte de otra cara de la envolvente, bueno, efectivamente esa porción de panel está puesta como de manera contigua, como vinculadas por la arista. Esto, por ejemplo, se vuelve muy evidente cuando vemos de cerca una foto de la superficie exterior del edificio, donde vemos, sobre todo a la derecha, cómo esto que vemos recién, cómo esta trama de paneles está hecha o está dispuesta de tal manera que esta trama que vemos en el dibujo se vuelve una trama material claramente asociada a cómo se construye efectivamente eh, esta superficie de hormigón continua, ¿no? Y a la vez también nos interesa mucho pensar en cómo esta envolvente que vemos y dijimos que era como sumamente continua, reconoce una serie de variaciones en particular, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos cómo aparece en un momento una gradación de esa superficie para construir, en este caso, una terraza, donde uno puede salir, tomarse algo y mirar hacia la plaza y sobre todo a la ciudad de Porto. Pero a la vez vemos cómo también hay un cambio en la materialidad, en cómo se define cualitativamente desde lo material este accidente, ¿no? Como de repente este espacio tiene una materialidad claramente diferenciada de la envolvente general del proyecto.
a la vez en esta foto vemos también cómo esta envolvente reúne otro montón de cosas, ¿no? Como tragaluces, lucarnas, algunas ventilaciones. Digo, hay un esfuerzo en que esta envolvente trate de, además de ser una superficie continua, reunir una serie de accidentes o de operaciones diversas. Entonces, ya estando dentro de este lugar, podemos ver mejor un poco cómo es esta condición de la materialidad y cómo se define ahora la envolvente de esta terraza o de este pequeño lugar, que muy poco tiene que ver con cómo es efectivamente la envolvente general del proyecto. Constituye como un espacio claramente determinado y diferenciado de la envolvente general del proyecto. O también podemos ver cómo en alguno de estos lugares, por ejemplo esta sala, que son estos accidentes, digo, estos lugares donde la envolvente se vuelve transparente y me permite ver de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera, pero notamos cómo en esto que llamamos accidentes, en estos momentos particulares del proyecto, aparece también un tratamiento particular de la envolvente interior, en este caso una serie de cerámicas pintadas en, no sé muy bien exactamente con qué técnica, pero sí que efectivamente remiten a una serie de técnicas constructivas propias de Portugal, como históricamente los edificios se revestían con este tipo de cerámicas. Por lo tanto, recupera ese problema como de identidad del lugar, pero sobre todo construye, y eso es lo que nos interesa, una superficie continua con una cualidad material claramente definida. Entonces, con esta lectura podemos volver un poco a la foto que vimos anteriormente, donde volvemos a reconocer lo mismo, que en el interior también hay un esfuerzo por volver continuos desde su comportamiento material estas superficies que son relativamente o bastante complejas, ¿no? Como la relación entre el cielo raso, la pared vertical, o sea, el cielo raso metálico, la pared vertical y el piso de esta escalera, todos revestidos con diferentes tipos de metales, pero que a su vez tienen como un brillo muy particular que nos permite asociarlos entre sí. Entonces, claramente en el proyecto hay un esfuerzo por volver continuas estas superficies, ¿no? Como si uno pudiera nuevamente tomar estas superficies y desplegarlas en una superficie continua de un material más o menos variable. Y algo de estas operaciones también sucede efectivamente en el exterior, cuando vemos que la plaza se constituye o el arquitecto opera sobre la plaza a partir de entender como la superficie como algo estrictamente continuo, revestido en este caso por una serie de baldosas de mármol, y entendiendo la superficie como algo que es variable pero sumamente continuo, ¿no? Entonces podemos ver que no solamente hay un problema asociado a la información, ¿no? A cómo volcar en estos planos que conforman una superficie una información de la envolvente, sino que también emerge como problema eh, efectivamente cómo vamos a construir esta superficie, ¿no? Cómo vamos a volver a esta superficie continua que define nuestra envolvente, o en este caso el volumen, requiere como una serie de resoluciones técnicas para poder construir esta superficie continua que al final yo vincule todas las caras y me permita construir el volumen, en este caso del proyecto de Coolhaven, por ejemplo, o de cualquier otro proyecto que queramos llevar adelante. Entonces, para esto, para pensar un poco sobre el problema de técnicamente cómo resolver este problema, vamos a revisar este material, un fragmento de este texto que se llama Basic Technical Drawing de Henry Cecil Spencer, y particularmente hay un capítulo que se llama como desarrollos e intersecciones, ¿no? Y está enfocado particularmente en un problema constructivo asociado a estas maquinarias o estos dispositivos que se fabrican para diferentes operaciones en la industria del petróleo. Pero en particular lo que me interesa de esta reflexión es pensar dos cosas. Una, que tiene que ver con
que nuevamente el problema material asociado a la construcción de este volumen, en este caso en particular, venía claramente definido porque la industria provee de material a la fábrica en un material que tiene un tamaño determinado, es decir, viene un rollo de metal, que es un rollo muy muy largo, pero que tiene un ancho determinado y lo que nos queda como posibilidad es determinar el largo de ese rollo para desenrollarlo y convertir esto en una superficie plana. Pero por lo tanto, la condición de cómo efectivamente vamos a construir estos modelos tiene una contraparte delimitante material. Es decir, bueno, el material no es infinito, viene de un tamaño determinado. Ahora lo que tenemos que pensar es, bueno, con esa lógica del material, ¿cómo podríamos construir estos elementos que conforman estas máquinas o estos volúmenes para las máquinas que en este caso funcionan en la industria del petróleo? Entonces, bien, lo que vemos acá son una serie de figuras sencillas, sobre todo en la parte superior, que tienen que ver con cómo desplegar o cómo asignar a un volumen, a la izquierda, por ejemplo, una caja, a la derecha un cilindro en la parte superior, o abajo una pirámide o un cono, ¿no? Entonces, entendemos que el volumen de esa superficie tiene una forma determinada y dependiendo de cómo está configurado, se puede pensar a partir de caras planas, por ejemplo, el prisma superior o la pirámide, o en el caso del cilindro o el cono, como una superficie más bien continua, ¿no? Sin aristas. Entonces, por ejemplo, si uno tuviera que efectivamente construir un volumen a partir de una lámina de papel continuo de esta figura, como de este prisma, bueno, debería desarrollar la lámina de papel, como vemos en el dibujo superior, ¿no? Desarrollar la lámina de papel y dependiendo de cuánto mide cada una de las caras de este prisma, bueno, tal vez con un elemento probablemente metálico o duro, marcar esa lámina de papel, perdón, esa lámina de metal, y ir plegándola para finalmente configurar el volumen que estamos buscando. En el caso del cilindro, que es la figura F, bueno, uno debería tal vez tomar la distancia de la extensión del diámetro de ese cilindro, perdón, del perímetro de ese cilindro, trazar un rectángulo y después empezar a plegarlo sobre la figura de la base, ¿no? Vemos también que aparece como un problema de que para vincular las caras verticales con las caras horizontales, cuando no tengo pliegue, necesito algún tipo de elemento que me permita vincular estas dos caras. Entonces ahí aparecen como una serie de aletas o de triángulos que yo puedo también plegar y ampliar como la zona de obtener una zona de contacto entre el plano horizontal y el vertical, que después probablemente si esto es metal, uno debería soldarlo y si esto es papel, en nuestro caso, vamos a ver más adelante, ahí pondríamos una cinta bifaz, plasticola o algo que nos permita vincular esas dos caras. Y a partir de este principio bastante sencillo, empieza a desarrollar en este documento formas un poco más bien o más complejas, ¿no? Como si pensamos que efectivamente al prisma que teníamos al principio le hacemos un corte en diagonal, vamos a obtener un prisma truncado, es decir, con una cara superior en diagonal. Algo que de alguna manera es muy parecido a lo que ustedes obtuvieron probablemente en la mayoría de sus documentos, cuando nos encontramos con que hay alguna cara que está en diagonal o en escorzo o inclinada o una cubierta. Entonces hay que dibujarla como hicieron en el trabajo anterior en verdadera magnitud, ¿no? Yo mediante proyecciones puedo obtener efectivamente la medida y la posición de ese plano, que en este caso funcionaría como la cara inclinada de nuestro volumen, de nuestro prisma truncado. Pero de la misma manera, una vez que yo obtengo efectivamente este plano, podría entender en qué momento o en qué punto se toca con alguna de las caras verticales y establecer una arista en común que me permita vincularlos, ¿no? Entonces, mediante este procedimiento, acá lo que vemos, por ejemplo, arriba, es lo mismo, es como, bueno, cómo
mediante las proyecciones intenta buscar la medida real de esas caras inclinadas para desplegarlas en una superficie, vinculando una con otra a partir de una arista en común y la última con la base. Entonces, este es un poco como el camino posible, por ejemplo, que podríamos llevar adelante nosotros, teniendo o habiendo dibujado todas las caras de este volumen, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una pirámide truncada nuevamente, es decir, se agrega una cara en la parte superior, pero lo mismo, una escultura inclinada, en verdadera magnitud, sabiendo que en qué punto se pone en contacto con el resto de alguna de las caras verticales, por ejemplo, podríamos establecer una lista en común y vincularla y nuevamente obtener una superficie continua a partir de todas las caras que empiezan a conformar este volumen. Lo que podemos ver acá, y es hacia donde vamos, es poder determinar en una superficie continua que vincule todas las caras del volumen que conforma nuestro caso de estudio, ¿no? Que es lo que venimos dibujando hace ya un par de clases. Más abajo vemos el problema del cono. Y luego esto avanza en determinaciones de figuras un poco más complejas, de cómo establecer la relación entre una superficie circular y una cuadrada, de varias maneras, o una cuadrada, o dos cuadradas, pero una rotada, o un círculo y un cuadrado desplazado, y así, ¿no? Como esto requiere de probablemente algunas superficies intermedias que nos permitan establecer la relación entre la forma cuadrada y la circular, o las caras alabeadas en caso de que tengamos esta superficie girada. Pero lo mismo, una vez que yo obtengo esas caras mediante el sistema de proyecciones, Monge, como vimos en el trabajo práctico anterior, yo puedo al final vincular estas caras mediante aristas en común y establecer y construir, sobre todo, una superficie bastante continua. Otro ejemplo que nos muestra, que también es interesante y relevante, es pensar que probablemente si nuestro volumen es muy complejo, tengamos algún momento en el cual tengamos más de una, o sea, tengamos esto que llama acá como intersecciones, ¿no? Vamos a pensar que tal vez nuestro volumen se organiza en un volumen más grande y otro que se intersecta. Bueno, esto va a depender un poco de efectivamente cómo sea la configuración del volumen que estamos desarrollando, pero sí lo que podemos pensar es en que no podemos tal vez desde una única superficie desarrollar todos los problemas, tal vez debamos separar nuestro volumen en dos o tres partes, ¿no? Como, bueno, un volumen principal vertical y un volumen que se le encuentra, por ejemplo, como se ve en estos ejemplos. Eso va a depender un poco de la estrategia que determinemos respecto de nuestro trabajo. Entonces, bien, ¿qué haremos con toda esta información? Como decíamos al principio, comenzamos una nueva unidad, por lo tanto comenzamos un nuevo trabajo práctico, que en este caso es el TP2A, que se llama Superficie Desarrollada. Y lo que pretende este ejercicio es que a partir de la información que nosotros obtuvimos en el TP1B, donde dibujamos en un mismo documento todas las caras que conforman el volumen del caso que estamos estudiando, o por lo menos nuestra aproximación a cómo es el volumen de ese caso de estudio, entonces decíamos, están todas en un mismo documento, están todas dibujadas mediante proyecciones y fundamentalmente están todas dibujadas en verdadera magnitud. Ahora bien, lo que les proponemos es que con esta serie de dibujos, con esta información, construir un nuevo dibujo de esta superficie desarrollada, es decir, configurar todas aquellas caras que conforman la envolvente del caso de estudio en lo posible, único documento o una serie de documentos lo más continuos posibles entre sí, que den cuenta de cómo se vinculan estas caras, ¿no? Cómo se ponen en relación todas estas caras que conforman el volumen del caso de estudio. Es decir, si uno interpretara como la situación actual a un dibujo más o menos de este estilo, donde tengo el contorno o mi serie de contornos más las vistas, más aquellos elementos que están en escorzo, dibujados efectivamente en verdadera magnitud, es decir, con la medida real que tienen, proyectados desde la planta en la dirección de esa cara.
Si fuera, dependiendo del caso, bueno, puedo tener más o menos caras que no veo. Eso va a variar un poco según el caso de estudio. Pero tengo una información que está más o menos en este estado. Y lo que les proponemos es pensar cómo construir una superficie a partir de vincular todos estos planos que configuran la envolvente del caso de estudio. Para luego afectar ese dibujo con una información que tiene que ver con cómo se construye, como veíamos en el último documento. Además, habría que agregarle a esto una serie de informaciones que afectan a cómo se construye esta, cómo yo podría plegar esta superficie y volver a reconstruir el volumen de aquello que estoy estudiando. Para eso necesitamos especificar ciertas cosas, ¿no? Como valores de línea para definir si algo se corta o se pliega, si se pliega en un sentido o en otro, además de elementos constructivos como pueden ser en este caso solapas o elementos de P donde pegar algún tipo de superficie o no, pensar si esto se conforma o se configura a partir de una única hoja de papel que se pliega muchas veces o de una serie de elementos que se pliegan y conforman el volumen. Entonces básicamente este nuevo dibujo, este TP2A, lo que intenta es reunir nuevamente en un único documento todas las caras que configuran al volumen eh, de la forma lo más continua posible. Entonces cada dibujo desarrollará un tipo de código y un tipo de organización posible respecto de cómo se organizan estas caras. También como vimos anteriormente, estas formas de configuración son variables según lo que ustedes estén estudiando o lo que noten como particularidad propia del proyecto o lo que les interese llevar adelante mediante esta investigación. Esta información que vimos anteriormente la van a encontrar subida a la web y también unos links más directos desde el apunte 4 de superficie. Ahora sí, nos volvemos a ver en el taller. Hasta luego.